Ok, entonces el tema que nos reúne el día de hoy es hablar de problemas en un cuestionario. Y les traigo yo algunos problemas que hemos detectado que pueden ser comunes y me gustaría que ustedes, adicional a esto, me contaran qué otros problemas les han surgido para que entre todos es que aquí podamos compartir nuestras experiencias, podamos encontrar soluciones. Algunos problemas que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con revisar los intentos, o sea, cómo después de que un estudiante presenta un cuestionario, yo puedo revisarlo, qué contestó, cómo le fue, si hay algunas dudas de tipo técnico, cómo lo puedo ver y cómo lo puedo solucionar. Vamos a hablar sobre cuándo al hacer las preguntas hemos colocado las respuestas incorrectas y nos hemos dado cuenta después de que los estudiantes ya lo presentan. Que cuando lo damos cuenta antes, pues no hay lío, lo ajustamos, pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta? Es cuando el estudiante ya presentó el cuestionario y cómo podemos solucionar. Vamos a hablar un poco del tema de respuestas cortas. Ese es un tema mucho que nos llega a soporte sobre algunos quizzes cuando la respuesta corta es la casillita pequeña donde el estudiante escribe. O sea, no es una respuesta múltiple de selección, sino el estudiante tiene que escribir. Entonces, ¿cuáles son las cosas, los temas que tenemos que poner a consideración con respuestas cortas? Y algo que vamos a hablar sobre horas y límites que también hemos encontrado solicitudes de los estudiantes con preguntas sobre las horas y los límites de los quizzes. Entonces, si les parece que está bien, arrancamos con estos temas. ¿Qué opinan? ¿Están viendo mi presentación? Sí, Diana. Después vemos las preguntas. Ya tengo algunas inquietudes de situaciones que se me han presentado, pero yo creería que eso para el final. Listo, perfecto. Igual habrán cosas que puedan surgir a medida que yo les vaya mostrando temas. Entonces, por favor, no duden en interrumpirme si lo que estamos viendo de pronto responde a alguna de las preguntas de ustedes o puede tener relación con las preguntas que tengan ustedes en los problemas que se hayan presentado. ¿Estamos listos? Entonces, para arrancar, les traigo aquí un caso de un profesor que se llama Antonio y este caso el profesor nos comenta lo siguiente. Estaba realizando un examen con los estudiantes en las aulas virtuales de una agraria y uno de ellos me dice que tuvo un problema con internet y que por eso perdió el examen. ¿Cómo puedo revisar si eso es cierto? ¿A alguien le ha pasado algo parecido? Es el pan de cada día. A mí. Pan de cada día, no, y más ahora mediado, ¿no? Sí, sí, sí. Puede que a veces sea cierto, como puede que a veces no lo sea, realmente. Generalmente uno siempre les dice a ellos que para realizar un examen, ellos primero tienen que revisar su conectividad. Pero pues, esos casos pueden pasar y pasan bastante. Perfecto. Y más ahorita mediado, ¿no? Antes nos pasaba cuando los profesores utilizaban en las aulas, pero ahorita mediado que casi todos ayudan en las aulas, pasa y es muy frecuente. Entonces vamos a mirar algunos aspectos que quedan en el cuestionario. Voy a cambiar mi ventana y me voy a ir para el cuestionario. Voy a mostrarles un cuestionario que tengo acá, un cuestionario de ejemplo, que es un cuestionario que ya se aplicó el año pasado a unos estudiantes. Y este cuestionario, como ustedes ya conocen, estoy en un cuestionario cualquiera de un curso que tiene una información inicial. Recordemos, por favor, que todas las actividades que se les entregamos a los estudiantes siempre deben tener información básica. ¿Sí? Que el estudiante sepa cuánto tiempo, lo que dice el profesor, que tiene que de pronto revisar su conectividad, que el estudiante sepa que tiene que buscar un lugar tranquilo, por ejemplo, son 15 minutos, si es media hora, si son 2 horas de examen o 10 minutos. Todas esas informaciones son importantes que el estudiante las pueda ver antes de arrancar el examen. Si hay información que el estudiante tenga que leer, es una recomendación muy interesante que dejemos listo o un enlace o por lo menos la indicación de qué debería leer para poderse enfrentar a este tipo de exámenes o a un quiz, ¿sí? Dependiendo si esta es la necesidad que ustedes tienen. Vamos a chequear cómo se hacen los procesos de revisión. Entonces, cuando hay un quiz, todos los quiz al lado derecho, de hecho, todas las actividades al lado derecho tienen una tuerquita. Esa tuerquita es esencial para poder hacer revisión, configuraciones, vista previa, ver los resultados, ver las calificaciones. Por la tuerquita se puede acceder a todo lo que se necesite. Una opción es, por ejemplo, ver los resultados, cómo le va a los estudiantes. Podemos acceder por este lado, que es por resultados, o podemos acceder bajando al final del quiz,
donde ya dice, por lo menos este quiz ya está cerrado, siempre nos va a mostrar en esta parte de acá los intentos. Estos intentos son los intentos de los estudiantes. Entonces, picando allí en intentos, podemos ver cuáles son los intentos que están, pues el estado de los intentos, cuándo comenzó, cuándo finalizó y el tiempo que le tomó al estudiante contestar. De allí pueden existir muchas conclusiones para hacer. Cuando existen problemas técnicos que muchas veces, o sea, independientemente de lo que dice el profe, es muy cierto. Uno le dice al estudiante, bueno, busque un espacio, asegúrese que el internet está bien y todo, y se conecta uno y se puede ir el internet. Es que es algo que está por fuera, nos pasa a nosotros, les pasa también a los chicos. Hay chicos que les puede fallar el internet o el internet tiene una conectividad, es muy lento o en algún momento, ¿no? Uno estaba navegando muy bien y de pronto se pone lento. Es como normal del servicio de internet. Pero esto puede hacer, digamos, hay dos cosas que pasan. Uno es el asunto técnico, que el intento puede quedar abierto, puede no guardarse que no tiene buena conexión a internet. Y otro es el asunto emocional del estudiante. Entonces ahí el estudiante se preocupa y el estudiante se angustia, le pasa el tiempo más rápido y la idea es que podamos resolver algunas cosas. ¿Cómo podemos ver fácilmente que un estudiante tuvo un problema de conectividad? Primero que todo, yo acá tengo unos ejemplos. Yo no sé si se ve bien, voy a agrandar un poquito. Letras. Letras. Cuando nosotros vemos la revisión de los estudiantes, que eso es importante y es nuestro primer tema, cómo se revisan los intentos de los estudiantes, yo veo una lista de los estudiantes y cada nombre del estudiante va acompañado con su intento. También me dice, bueno, el correo electrónico, me dice el estado finalizado. Cuando el estado no está finalizado, sino el estado esté abierto, es decir, el cuestionario era de 20 minutos y ya han pasado 3 días y el cuestionario todavía sigue abierto, eso es indicio de que al estudiante le pasó algo con la conectividad. Eso puede ser un indicio, ¿no? Puede ser también que lo haya dejado abierto, pero es un problema técnico. Puede ser por el computador, puede ser que le haya fallado la conectividad, puede ser que se le bloqueó el navegador, pueden ser muchas cosas. Uno de los indicios es que el estado me quede abierto. Otro de los indicios, por ejemplo, que pudo haber tenido problemas el estudiante es el tiempo que requirió hacer el examen. Este examen, este cuestionario, está configurado como límite de tiempo de 30 minutos, en específico este. Este intento que yo tengo acá duró 30 minutos 33 segundos. Significa que algo pasó en el sistema que entró mucho más tarde el cuestionario y el sistema lo recibió. Puede pasar y pasa que los estudiantes tienen un problema de internet. El internet, digamos, volvió y ingresó a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, y al intentar ingresar, le puede pasar con los chicos, le pueden decir esto. Mira, profe, yo tuve un problema de internet, se me fue el internet, y cuando yo volví a ingresar, ¡pum!, se me cerró el intento, no me dejó ver ni siquiera pregunta. Eso pasa cuando hay problemas técnicos. ¿Qué pasa? El intento queda abierto. El intento no estaba sino para 30 minutos, pero llevamos 2 días con el intento abierto y cuando el estudiante vuelve a intentar arrancarlo, el sistema le dice, no, usted ya está pasado de tiempo y se lo cierra inmediatamente. O sea que cuando el estudiante dice eso, es cierto, se le cierra el intento y no le dejó contestar nada y una de las opciones que tenemos acá es darle un nuevo intento al estudiante. ¿Cómo lo podemos hacer? Borrándole este intento que ya está acá. Voy a chequearlo, ustedes ya saben cómo se borra. Es chequeando el intento, uno va al final del cuestionario y ahí le dice eliminar los intentos seleccionados. Puedo seleccionar uno, puedo seleccionar varios para eliminar, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, esos casos pasan. Otra cosa que me puede decir a mí que el estudiante tuvo problemas de internet tiene que ver con el intento adentro. Vamos a entrar a revisar los intentos que sirven para eso y sirven para muchas otras cosas. Estudiante de una agraria, acá me aparece cuándo inicia, cuándo finalizó, cuál es el tiempo empleado. Acordemos que ya dijimos que cuando el tiempo se supera, algo pasó allí, porque ¿qué pasa? Cuando el internet no falla, a los 30 minutos exactos, el intento se envía automáticamente. Esa es la configuración que está por defecto en Moodle, que se puede cambiar, ahorita vamos a ver cómo. Pero lo mejor que puede pasar es que automáticamente cuando se cumple el tiempo se envíe lo que el estudiante lleva. El sistema de la plataforma está configurada para que él vaya guardando, como autoguardando las preguntas que el estudiante va contestando. De manera que si se acaba el tiempo, envía lo que lleve y se va.
Y igual, cuando el estudiante lo cierra, envía lo que lleva. Hay veces que el estudiante dice, ay, profe, se me bloqueó el intento, estaba haciendo el intento y se me bloqueó, o se me pasó algo con el navegador. Uno puede decirle al estudiante, refresque aquí la pantalla, o sea, refresquela, actualícela para que vuelva a cargar, y el estudiante le muestra lo que el sistema le ha autoguardado. Las autoguardadas no son automáticas, las autoguardadas más o menos son como de minutos. Entonces significa que él va guardando cada minuto lo que el estudiante va haciendo. Cada minuto, sí, cada minuto. Cada minuto lo que el estudiante va haciendo. Entonces, cuando él hace el refrescar y vuelve e ingresa, el último minuto lo toma, de pronto si fuera un segundo, lo último que hizo en los últimos 2 segundos puede que no. Y por eso a veces tienen que retomar preguntas. Pero cuando los intentos se bloquean, él puede refrescar porque está dentro de su tiempo, el sistema la va a dejar ingresar sin ningún inconveniente. Si tuviera que cerrar el navegador y volver a abrir, si el estudiante está dentro del tiempo, le deja retomar el intento sin ningún inconveniente. Y puede hacer la presentación del examen. Obviamente el tiempo va corriendo, ¿no? Si yo cierro el navegador y yo me demoré 10 segundos cerrando y volviendo a abrir, ese tiempo ya va corriendo allí en el sistema. Pero son importantes que lo tengan en cuenta. ¿Cómo más puedo saber yo que algo está pasando, que algo pasó cuando el estudiante presentó el quiz? Miren, por ejemplo, acá el estudiante le dice que no le quedó sino una pregunta bien. Vamos a mirar acá adentro, voy a agrandarlo porque este detalle sí es muy, muy, muy específico. Lo que el estudiante ha seleccionado en cada pregunta, aquí se ve. Ustedes ven aquí que en esta pregunta la selección está en el punto B. Es un grisecito muy tenue, es que se ve que él es el único puntico que está dentro de las opciones. Es un grisecito muy tenue. Y dice qué fue lo que selecciona el estudiante. En ese caso estaba bien la pregunta, por eso el chulito que está aquí verde. Entonces yo sé que el estudiante, esa pregunta se le guardó al estudiante y le quedó bien. Vamos a mirar la siguiente pregunta. Ya vamos a mirar ahí qué pasa. Siguiente pregunta. En esta pregunta, miren que la selección, que es un grisecito muy tenue, ¿se ve? ¿Se alcanza a ver ahí en pantalla? Sí. Sí, es el puntico como el central, que uno ve que todos los puntos se ven como rellenos en blanco y es el único que se ve rellenito con un puntico, es muy tenue, gris. Este, por ejemplo, sí lo seleccionó. ¿Y qué pasó con esta? Pues que esa no era la respuesta correcta, que le quedó mal, pero el sistema se la guardó. Vamos a seguir viendo qué pasó con este intento de este estudiante. Miren aquí qué pasa con estos punticos que están acá. ¿Qué ven ustedes ahí de diferente? No contestó. No contestó. Y seguimos bajando. Voy a seguir mostrándole la pregunta 4. Tampoco contestó. Tampoco contestó. La pregunta 5. Tampoco. Tampoco. La segunda 6. Tampoco las contestó. Ahí es donde uno empieza a decir, aquí algo pasó con el estudiante, porque llegó hasta la 2 y de aquí para abajo no contestó nada. Pudo haber sido, o sea, cuando el estudiante me dice, no, es que mire que se me bloqueó, que mi internet, que mi computador, ahí es otro indicio de que sí, es cierto, porque no guardó, porque el sistema no guardó del estudiante, Me guardó solo la primera o la segunda y le ya. guardo la primera y la segunda. Entonces ahí es también indicio, aquí ya voy a terminar, acá se finaliza la revisión, eso es indicio de que el estudiante tuvo problemas técnicos. Son los indicios más fáciles de reconocer. Hay otros indicios, pero que ya va uno como a muy al detalle, muy a mirar el registro, cuántas veces ingresó al aula, eso ya es un poco más detallado, pero esta es una forma muy sencilla de ver. Claro, si yo llegué, si el estudiante me dice, muchas veces pasa, no, mira, a mí me salió solamente hasta la pregunta 5 y no me salió más. Cuando pasa eso, que el estudiante dice, mira, eran 10 preguntas y no me cargó sobre 5, puede ser problema de navegador. Aquí entran muchas variables. El navegador de los computadores siempre en lo posible debe mantenerse actualizado o debe utilizar uno, el que se recomienda a uno mucho es el Firefox, que es un muy buen navegador. También utilizamos mucho Google Chrome y muy poquito se utiliza, pero también es muy bueno el anterior Internet Explorer. Pero si los navegadores no se actualizan, pueden presentar fallas porque las plataformas utilizan cachés, utilizan cookies, utilizan muchas cositas que se van llenando con otras navegaciones, no solamente con Moodle, sino cuando uno navega en otras páginas, cuando uno entra a las redes sociales, eso se va llenando y puede a veces entrar en conflicto.
Entonces hay veces que uno dice, necesitamos que el navegador esté actualizado. Muchas veces cuando nos consultan a nosotros en soporte, nosotros siempre decimos, pruébelo en modo incógnito, que se llama así para Google Chrome. Para los que utilizan Mozilla es ventana privada. ¿Qué pasa con esta ventana? Esta es una ventana que no tiene nada precargado, es una ventana como que está limpia. Y cuando uno ingresa, vuelve y carga todo como si estuviera nuevo, y allí es donde se descarta muchas veces que el problema sea de navegador, porque, o de caché, o de algo de las cosas que quedan guardadas a medida que nosotros vamos navegando en Internet. Muchas veces por eso cuando nosotros nos comentan problemas técnicos, nosotros decimos, inténtalo con otro navegador. Muchas veces eso se soluciona, eso se le puede decir al estudiante, inténtalo con otro navegador, si está dentro del tiempo no va a tener problema, puede retomar el intento. Y la otra opción que tenemos nosotros es trabajarlo con incógnito. Lo han probado en incógnito. Entonces es por eso, porque la ventana es como una ventana limpia, que no tiene nada precargado y arrancaría, si hay algo que está entrando en conflicto, arrancaría sin ningún inconveniente. Entonces, estos son los indicios para quién era el profesor que nos estaba preguntando esto, el profesor Antonio. Entonces, ¿cómo se puede revisar? Voy a rápidamente recordarles cómo se hace este proceso de revisión. Se entra al cuestionario. Cuando estoy en el cuestionario, él me dice cuántos intentos hay. Yo puedo entrar a los intentos y puedo revisar el intento completo del estudiante debajo del nombre en la opción revisión del intento. Uno de los indicios puede ser que el estado aquí esté abierto, que hay un problema técnico, que haya superado más del tiempo que se necesita. ¿Por qué? Porque el sistema automáticamente termina el tiempo, se cierra. Si yo estoy trabajando, él se cierra en el intento. Pero si no hay conexión a internet, si hubo un problema, ahí es donde los tiempos empiezan a crecer mucho más allá de lo que estaba planeado y por eso salen intentos superiores. Siguiente indicio. Tercer indicio, que al revisar el intento yo encuentre que el estudiante no tenga preguntas seleccionadas aquí. Puede pasar que el estudiante se pase la pregunta y no la conteste, pero que se pase una, que se pase dos, que se pase cuatro, que se pase cinco, que se pase seis, que se pase siete, y aparte de eso superó el tiempo, el sistema no se lo guardó, no se lo cerró automáticamente. Allí es donde se empiezan a sumar las conclusiones y podemos darle un nuevo intento al estudiante. Forma de darle nuevos intentos al estudiante, la más rápida es borrar el intento que ya está. Entonces uno lo selecciona, se va al final de la pantalla y elimina el intento seleccionado. No lo voy a eliminar porque este me va a servir para otras cosas. Cosa diferente, por ejemplo, que le pasó a esta estudiante. Esta estudiante no duró sino 5 minutos y lo cerró, sacó un 1 y vamos a revisar. Estas preguntas sí están aquí seleccionadas, sí están calificadas, le quedó bien, le quedó mal. Esta también está aquí seleccionada y le quedó mal. Esta está seleccionada y le quedó mal. Esta está seleccionada y le quedó mal. Que ya ven ustedes la diferencia. Aquí ya fue un error de selección. Si el estudiante ya seleccionó las que no eran, por eso fue lo que perdió. Y ahí ya podemos decir, no, esta estudiante sí no tuvo un inconveniente técnico. Mira, la seleccionó y le quedó mal. La seleccionó y le quedó bien. Y esta es una de las formas más sencillas de hacer procesos de revisión de intentos. ¿Para qué nos puede servir también el proceso de revisión de intentos? Y tiene que ver mucho, por ejemplo, que es la siguiente pregunta, el siguiente tema, cuando nos equivocamos. Y necesitamos, aquí podemos darnos cuenta si nos equivocamos, él le dice a uno cuál es la respuesta correcta. Este historial de respuestas, les voy a contar para qué sirve. Este es el historial de respuestas de lo que el estudiante va guardando a medida que va contestando. El sistema le va guardando. Entonces el sistema me dice, mira, esta pregunta arrancó, este cuestionario arrancó a las 4:48 de la tarde, sí, perdón. Se autoguardó, que es cuando el sistema la va guardando a medida que van avanzando, se autoguardó hasta la hora y el intento lo finalizó. O sea, el estudiante, al cerrar el intento, esta pregunta se calificó como correcta. Lo mismo la siguiente, aquí al guardar el intento, esta pregunta se calificó como incorrecta. Él como que lleva una secuencia del historial de respuestas. ¿Qué más tenemos cuando tenemos una revisión de intentos? Tenemos la opción de hacer un comentario o corregir una calificación. Esto pasa cuando nosotros nos hemos dado cuenta que existió un problema nuestro en esa pregunta y yo voy a asignarle una calificación que el estudiante se merece. Yo puedo aquí hacer, eso es lo que se llama uno calificar manualmente al estudiante. O sea, el sistema
Un cuestionario, ustedes lo saben, califica automáticamente dependiendo de las respuestas que ustedes han puesto como correctas. Pero si hay algo que toque intervenir a decir, sí, el estudiante está bien, me argumentó y tiene razón, es válido, yo puedo hacer una corrección manual. Aquí voy a repetir, debajo de cada pregunta hay una opción que dice escribir comentario o corregir la calificación. Tengo un retorno. Si alguien puede chequear que están los micrófonos cerrados, gracias. Cuando vamos a hacer una calificación manual, acá veo la pregunta. Si alguien puede chequear que estén los micrófonos, gracias. Calificación manual, aquí me da la opción de ponerle un punto 1 sobre lo que valga la pregunta. Entonces, si yo tengo que subir el 0,1, el 0,2 o el 0,3, dependiendo de lo que yo necesite, lo puedo poner aquí manualmente, guardo y él me recalifica y queda la calificación ahí mismo. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque cuando nosotros estamos tratando de centralizar las actividades dentro del aula virtual para que los estudiantes consulten allí sus notas, para que los estudiantes lleven como su registro de notas o su información. Si hay algo que recalificar, es importante recalificarlo en la misma actividad para que después el estudiante no, ay, profe, que usted me debe un 0,2, profe, ¿se acuerda que en ese cuestionario estaba mal? No, si hacemos la calificación automáticamente, esto ya queda configurado con la tabla de calificaciones y el estudiante va a tener ya su información completa. Esa es una de las opciones para responderle aquí a este profesor sobre cómo se pueden revisar los intentos. No sé si sobre este tema tengamos algo en especial. ¿Alguna pregunta adicional, perdón? Hola Sí. Diana, soy Irene. Sí, es que, o sea, cuando uno le pone que solo tengan un intento, entonces ahí tú nos has mostrado que se puede, si un estudiante dice, ay, me han sacado el sistema y uno le quiere dar solo a ese estudiante otro intento, le eliminaría el intento que tiene y él puede entrar otra vez desde cero. Pero la otra opción que decías era lo de refrescar, o sea, lo de arriba a la izquierda, ¿con eso entraría en el mismo intento el estudiante? Eso pasa cuando el estudiante tiene un problema y está en este momento haciéndose el examen. O sea, digamos, por Sí, sí, ejemplo, vamos sí, a en el ponerlo por horas. momento. Es de 9 a 10. En este momento tendríamos que poder hacer el examen. Si el estudiante tuvo un problema técnico, uno le puede decir, mira, refresca la pantalla y él vuelve y ingresa y lo puede hacer. ¿Sí? Así sea en otro navegador que comentabas, Así que sea en cambiara de otro navegador. navegador. Puedes decir, cierra el navegador y vuelve y abre, vuelve y puede, ahí le dice él, continuar con el último intento. Si podemos cambiar de navegador, él también le permite mientras estemos dentro del límite de tiempo que le hemos dado al estudiante. Y otra opción, esa es una opción, refresque para que él no pierda, digamos, lo que lleve o si ya ha avanzado, refresque, cierre el navegador y vuelve y abre el navegador, cambie de navegador, esas son opciones. Y entran para orientarlos porque cuando o sea, pues que no lo ven, que no pueden volver a entrar, o sea, ellos entran otra vez en el quiz, o sea, en el Entran cuestionario, sin más, sin más. y les dice volver a intentarlo. Ellos lo ven algo así como, es que este cuestionario está cerrado. Aquí en la opción, bueno, este porque está cerrado dice volver al curso, Sí. pero si no aparecería continuar con el último intento Ah, y vale. a él le permite. Obviamente, hay que tener en cuenta, como eso está, si eso pasa en clase, cuando estamos con clase, cuánto tiempo lleva el estudiante en esto. Si el estudiante lleva como 10 minutos, no, profe, que no puedo, pues ya son 10 minutos que ya perdió el cuestionario. Entonces, muchas veces es mucho más fácil decir, bueno, le voy a borrar el intento y arranque con el tiempo en cero. Pero eso influye, por ejemplo, que pierda todo lo que haya llevado, porque él va como autoguardando cositas, que si yo tengo que retomarlo, no me borra lo que llevo. Pero si yo borro el intento, ya el estudiante arranca con intentos en cero, completamente en cero. Y eso influye, por ejemplo, cuando los cuestionarios están configurados automáticamente de manera aleatoria. Entonces, si yo arranco un cuestionario en cero y él está aleatorio, pues al estudiante vuelve y le salen nuevas preguntas, o sea, el estudiante debería tener como el tiempo completo para volverlo a contestar, porque posiblemente sea un cuestionario nuevo. Entonces, si estamos hablando dentro del tiempo de ejercicio, estamos dentro del tiempo de ejercicio, él puede refrescar
Él puede cerrar el navegador y abrir en otro navegador y continúa con su intento. Si eso le toma un par de segundos, un par de minutos, que ustedes vean que no les altere mucho el tiempo del cuestionario. Y si no, una de las formas es el docente entra, borra el intento y ya el estudiante arranca nuevamente desde cero. ¿Sí? Gracias. Yo sí tengo el micrófono abierto. Quedé con la duda. No sé si sobre esa línea tenemos otra o seguimos con el otro profesor que tengo aquí preparado. Está claro. Sí, está claro. Bueno, igual vamos a seguir solucionando cositas. Aquí vamos a trabajar sobre el mismo cuestionario y hay muchas cositas para hacer. Tengo otro profesor que habló conmigo que se llama Roberto, que me dice, he realizado un cuestionario para los estudiantes y cuando terminaron de hacer sus intentos, me he dado cuenta que una de las preguntas me quedó mal. Seleccioné la respuesta incorrecta. ¿Qué puedo hacer? Les ha pasado, ¿cierto? Nos ha pasado a todos en algún momento. Sí, también pasa. Pasa, claro, y más cuando con tantas cosas que uno está haciendo al Sí mismo pasa, tiempo. sí pasa. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando, qué soluciones? Cuéntenme ustedes cómo se soluciona eso. Volviendo a la pregunta, ¿no? Seleccionando bien y volviendo a recalificar. Y volviendo a recalificar. Esa es Tocaría una de las ventajas. recalificarles a todos, sí. Pues Exacto, editar el cuestionario, pues yo lo haría así, edito el cuestionario, selecciono la pregunta y les recalifico a todos, porque ni modo. Eso exacto. podría. Exacto, porque ¿qué pasa con esto? Cuando hacemos un cuestionario, que esa es una de las ventajas de hacer un cuestionario en línea, uno, que te califica automáticamente y te entrega las notas al estudiante, de una vez todo le muestra. Que esa es una de pronto de lo que hablamos muchos con los docentes. Entonces te dicen, mira, es que me toma mucho tiempo hacer un cuestionario en el aula virtual. Y uno dice, calcula, te toma tiempo, es cierto, cuadrar un cuestionario, las preguntas, todo toma tiempo, pero también te reduce un poco el tiempo de calificación porque él te va a ayudar a calificar, entonces unas por otras, dice uno así coloquialmente. Pero ¿qué pasa? Puede pasar, como dice el profe, pues se equivoca uno, normal, se equivoca uno con la pregunta y cuando el estudiante le reclama a uno, uno se da cuenta que afectó a todo el grupo, esa pregunta le afecta a todo el mundo. Eso es un caso. Y otro caso es que si las preguntas están aleatorias, no sabemos a quién afectó o a quién no afectó. Digamos, si son unas preguntas que son aleatorias, ¿qué son aleatorias? Que de 20 preguntas que yo tenga en mi banco, solamente me tome 5. ¿Cuáles toman? Las toma al azar, las toma aleatoriamente. Entonces, cuando una pregunta me queda mal, yo no sé a cuántos estudiantes afecté, porque me tocaría entrar intento por intento para revisarlo. Y si hay muchos estudiantes, esto no es tan sencillo. Plataforma, Moodle específicamente, que es la que nosotros manejamos, tiene la opción de hacer ese cambio y recalificar automáticamente todo. Lo cuento así por si hay personas que no conocían este tema. Entonces, vamos a mirar cómo nos vamos a dar cuenta de que una actividad nos quedó mal configurada. Volvemos a la revisión del intento, lo que habíamos hablado con el profe anterior. Cuando yo estoy revisando el intento, porque el estudiante se queja, entonces mi primera regla es ir a revisar que lo que el estudiante me está diciendo es correcto. Entonces uno va y revisa el intento del estudiante. Entonces cuando uno revisa el intento del estudiante, acá uno se da cuenta si el sistema le calificó que está mal o le calificó si está bien. Si yo me equivoqué, entonces voy a mirarlo con esta que está acá. Si yo me equivoqué, me va a decir, ay, esta sí era la correcta y le calificó que está mal. Fue un error del profesor y como dice aquí mi profesor que está comentándome, toca hacer el ajuste. ¿Cómo se hace el ajuste? A mano derecha, digo, perdón, en esta está a mano izquierda. A mano izquierda siempre aparece en editar pregunta. Cada pregunta, mira que cada pregunta lleva un cuadrito al lado que me dice cómo puntuó la pregunta y me da la opción de editar la pregunta. Cuando yo edito la pregunta, él me lleva allí a la base de datos donde están las preguntas, me deja cambiar, mira aquí me deja cambiar el título que de pronto quedó mal, me deja cambiar aquí algo que quedó mal y me deja cambiar cómo seleccioné la respuesta correcta. Recordemos aquí, recorderis de cuestionarios. La respuesta correcta cuando es una única, acá dice solo una respuesta disponible, lleva al 100%. Y esta es la que me indica cuál dije yo que era la respuesta correcta. ¿Qué es lo que hace uno acá? Quitarle el 100% a donde se equivocó y ponérselo donde debería ir. ¿Sí? Voy a decir que es esta. Y guarda cambios.
Cuando yo guardo cambios, él automáticamente me recalifica a todos los estudiantes que tuvieron esa pregunta. ¿Sí? Me influyen los estudiantes que tuvieron esa pregunta y les puede subir o bajar, ¿no? Subir o bajar dependiendo de cuál era la respuesta correcta. Si no me calificó de una vez, yo igual tengo un botón aquí arribita que se llama recalificar todo. Este botoncito que está acá. Recalificar todo. Cuando yo le doy recalificar todo, él se va y busca todos los intentos que les estaban correctos y vuelve y le califica y me muestra las notas nuevas que están con los estudiantes. ¿Estamos claros? Repetimos el procedimiento. Está claro. Para mí, claro, sí. Está claro, muy sencillo. Volvemos a hacer revisión del intento. Nos vamos a mirar la pregunta que nosotros hemos detectado que tuvimos el error. Mano izquierda, editar preguntas, una tuerquita. Yo siempre digo que las tuerquitas en Moodle es la salvación. La tuerquita. Hago el cambio que yo necesite hacer, en cambio de que yo en caso de que yo me haya equivocado, hago el cambio y lo coloco como debería estar. Guardo cambios y al guardar cambio, él me recalifica. Si no me recalificó, el que me muestra, empieza a mostrarme aquí tachado. Ah, esto pasó de 0,5 a 0,1, esto pasó de 1 a 0,15. Él me va a mostrar los cambios que se crean. Si son preguntas aleatorias, pueden haber estudiantes a que ese cambio no le afecte. O sea, bueno, esa pregunta a mí no me salió, entonces al estudiante no le afecta. Y al que sí le afecte, puede, y eso es importante, puede subirle al estudiante o puede bajarle al estudiante en caso en que la haya seleccionado mal y el sistema le hubiera puesto que era correcta. Y si no, acá hay una opción que se llama recalificar todo, si no les muestra eso. Y con recalificar todo, él lo que hace es, pasa por todos los intentos. Mira, aquí me pasó por todos los intentos, me dice recalifique los 48 y estamos ok. Ya, y me mostraría las preguntas. En este caso, como no hice ningún cambio, pues obviamente él no me está mostrando nada de lo que, ningún cambio de recalificación. ¿Estamos claros con ese tema? Voy a mirar que aquí tengo el chat. No, en el Claro, chat. listo. Preguntas. Dice que claro, perfecto. Acá. Vamos, sigamos con otro problema, a ver qué más me traen. Es que yo me traje mis profesores por si los profesores que venían me fallaban. Es otro profesor que tengo por aquí. Ah, no, esta es una estudiante que se llama Martina. Estaba realizando un examen en mi curso y la plataforma me calificó mal. Yo estoy segura que contesté la pregunta bien. Yo escribí nutrición de animales y la profe dice que la respuesta correcta era nutrición animal. ¿Acaso no es lo mismo? Esta estudiante está hablando de exámenes que tienen preguntas cortas, que son preguntas donde el estudiante tiene que escribir, o sea, no selecciona, sino que tiene que escribir. Cuéntenme, por favor, si a alguien le ha pasado eso o algo parecido. Sí, claro. En el número 3, incluso con tildes o con que, no sé, tiene la palabra de en el medio, la i, o ellos se equivocan y les falta una vocal, por decir algo. Sí. Entonces uno intenta poner todas las posibilidades, pero siempre alguno se inventa otra diferente. Sí. Claro. O que deben iniciar con mayúscula y empiezan ellos escribiendo con minúscula, a pesar que la instrucción lo diga, porque la instrucción se les coloca que inicien con mayúscula, por ejemplo. Entonces... Claro, y en temas por lo menos como el profe que es profe de inglés, ahí las mayúsculas y las minúsculas juegan un papel importante. Claro, Digamos que bastante. en el resto uno puede pasarlas, pero allí las mayúsculas, las minúsculas, los apóstrofes, ¿son o no son? Exactamente. Sí, exacto. Entonces ahí entra en juego muchas cosas porque, por ejemplo, en temas de inglés, que no vaya un apóstrofe, ahí cambiaría el sentido. O las mayúsculas son muy importantes, aunque en español realmente también, pero bueno, digamos que uno allí es un poco más laxo con el tema. Pero mira, por ejemplo, lo que nos dice esta estudiante. La estudiante, no sé cuál era la pregunta, pero la estudiante decía, mira, yo contesté nutrición de animales y la profe decía que la respuesta era nutrición animal y yo supongo que es lo mismo, ¿no? Aquí que me ayuden las ciencias veterinarias, pero yo supongo que esto es lo mismo, ¿no? Nutrición de animales y animales, es la misma cosa. Entonces, eso que dice Irene es muy cierto. Y muchas veces pasa que aunque yo asumí que él puede colocar nutrición de animal, nutrición de animales, que también es diferente, nutrición de animal, nutrir animal o algo así, cada vez pueden salir opciones.
Entonces vamos a mirar un poco, hablar de respuestas cortas por si alguien las ha utilizado o alguien está pensando en utilizarlas. Respuestas cortas a Moodle es una pregunta que le permite al estudiante escribir, porque ¿cuándo se utiliza? Cuando yo necesito hacer esa competencia. Voy a ir a otro cuestionario que tengo por acá para mirar una pregunta de respuesta corta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza eso? Porque a veces hay competencias que nosotros necesitamos trabajar con ese, que necesita esa competencia, que escriba y es importante esa competencia. Listo. Competencia. Pregunta corta. Ustedes ya saben cómo son las estructuras de las preguntas en Moodle. Entonces, la estructura de la pregunta inicia con colocarle un nombre a la pregunta, colocar el enunciado de la pregunta. Y aquí se configura, por ejemplo, lo que decía el profesor. Se configura si es igual la mayúscula que la minúscula, o sea, no me interesa si hay mayúsculas o minúsculas, o si la mayúscula y la minúscula tienen que coincidir. ¿Sí? En casos, por ejemplo, como inglés, ellos necesitan algunas palabras que hayan en mayúsculas y no es un error. Pero hay otros cursos que no. Esto lo configura el docente dependiendo cómo lo necesite, ¿no? Entonces, esto es simplemente recorderis, ¿no? Es solamente recorderis que aquí puede afectar. Y puede pasar que la respuesta que yo he tomado como respuesta correcta, voy a utilizar el que teníamos acá, nutrición animal. Y el docente puso que esa era la única respuesta que era correcta. El estudiante, ahí si el estudiante presentaría esa queja, uno diría, bueno, sí, el estudiante tiene razón, nutrición de animales está correcto. ¿Qué hace uno? Lo mismo que ya vimos ahorita en el paso anterior. Entra a mirar el intento del estudiante, entra a revisión del intento, entra a la pregunta, ya detecté que esta pregunta es un error y le doy editar pregunta. Y él me va a llevar acá a esta página donde yo ya la configuré. ¿Qué se hace para solucionar esos casos? Poner las otras posibles opciones que también son correctas. ¿Qué otra posible opción sea correcta? Dijimos que Nutrición de nutrición de animales, animal. nutrición para el Y animal, ¿no? acá tengo que ponerle 100% también. Voy Para a, que se le tome. para que se la tome. Nutrición de animales, por ejemplo, también podría ser correcta porque ellos también sí lo dicen que sí. Si cometo un error conceptual en términos veterinarios, por favor, me avisan si no es lo mismo. Puede pasar que el estudiante la ponga sin tilde. Ahí sí ya es decisión del estudiante, del profesor, si se lo va a valer o no se lo va a valer, porque la ortografía es muy importante para un profesional. Entonces, digamos que este docente le dicen, bueno, yo se la voy a valer, pero no se la voy a valer completo porque le voy a castigar la tilde, se lo voy a valer un pedacito, le voy a castigar la tilde con un 10%, pero como más o menos tuvo el concepto, le voy a dar como algo, como voy a valerle un poquito. Entonces, esto sí ya depende del profesor, pero aunque recordemos que la ortografía es parte de la formación integral de un profesional. Y tengo que empezar a poner todas las posibilidades, nutrición. Si lo escribió con ese. Nutrición con Ahí ese. sí ya no le perdonaría yo, pero No, pues, ay, sí, no, sí, nada que. pero puede ser que se la coma, que eso también pasa mucho con Pero este tipo de es que preguntas. también fluye mucho, porque ellos van a comenzar, pues yo le contesté bien, lo que pasa es que me equivoqué con la, en vez de la C puse la S. Exacto. Entonces ahí ya depende del docente, que el docente le dice, mira, no, yo no te voy a valer porque esa nutrición no existe. Pero eso ya depende mucho del docente. Obviamente, la ortografía, las redacciones son parte de las competencias, por más de que aquí estoy hablando de animales, pero por más de que estemos hablando de cualquier cosa, allí hay competencias básicas que debe tener todo profesional. Pero si yo quisiera decir, bueno, está bien, voy a hacerle la excepción y le voy a decir que si usted se comió la O, justamente le voy a dar, ahí está, le voy a dar el 80%, pues porque sí, iba atinando, iba como por el lado que está haciendo. Pero miren, por favor, esto es para las personas que utilizan este tipo de preguntas, lo que tienen que considerar cuando las diseñan, porque tenemos que considerar las posibles opciones que tomen el estudiante que están bien y los posibles errores que se puedan presentar. Entonces, allí hay que, si se comió una letra, si tuvo una nutrición y animales, si hay algunas palabras que van a influir, estas preguntas son un poco sensibles. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo al sistema que me lea y me interprete lo que el estudiante me está diciendo para podérselo corregir.
Entonces, ¿qué pasa? Yo al sistema le tengo que dar las posibilidades, que pueden ser muchísimas, para poder que la corrija bien y no tengamos problemas. Puede pasar que sí, lo ponemos y vamos a valérsela. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, editamos la pregunta y colocamos las otras opciones que los estudiantes han considerado y que vamos a valerles. Y damos lo mismo, guardar cambios y recalificar el intento para que ellos tomen que esas opciones son correctas. Hay personas que dicen, mira, no, me parece muy enredado, no me enredo con ese tipo de preguntas, no hay lío. Pero nosotros también, nosotros lo traemos acá es porque hay profesores que sí lo utilizan y a veces pasan este inconvenientes para explicarle al profesor cómo se lo soluciona. Y porque también somos conscientes que hay competencias que son necesarias. La escritura es una de esas. No, no solamente todo selección múltiple. Escribir y que ellos tengan conceptos claros es muy necesario en la formación. Bueno, no sé si sobre este tema tenemos otra como inquietud, alguien que nos quiera compartir algo. Diana, yo sí uso bastante, digamos, ese tipo de preguntas, entonces sí me han surgido como todas esas. Lo que yo acabo haciendo, y pues le digo a los estudiantes para que no se estresen, es que yo después de cada parcial, esas que son así, me meto en cuestionario no, en calificaciones, perdón, en calificaciones, y yo lo cambio, o sea, por ejemplo, este caso que acabas de poner, o sea, yo sí pongo en mi cuestión, en mi pregunta, yo sí pongo la opción nutrición animal con tilde el 100%, nutrición animal sin tilde el 80%. Y luego ya, si no ponen ninguna de esas, en las calificaciones yo sí me meto estudiante por estudiante en cada uno de los parciales, mirando quién la tuvo mal, y me meto en cada nota y si considero que la debo modificar, la modifico. Porque sí es que las Sí, posibilidades son gigantes y las tengo que poner todas aquí. Entonces me ha ido sí. como mejor con esa dinámica de luego revisar en calificaciones las preguntas abiertas, se las reviso uno a uno. Los que Sí, están mal, las que están mal. eso te funciona cuando los estudiantes, pues es un grupo que puedas manejar que tú dices, bueno, puedo revisar todos los intentos, pero cuando son muchos, Pero entonces mucho, una sí, forma no. válida es traer la pregunta correcta aquí y que el sistema te busque todas las que coincidieron con esas. Muchas veces los estudiantes cometen como errores muy parecidos. Entonces, por ejemplo, todos lo pusieron sin tilde. Entonces, tú ya sabes, ah, bueno, entro aquí y no hago calificación uno a uno, sino como es común que lo pongan sin tilde, entro aquí, pongo la calificación que voy a obtener y él le recalifica. Lo que tú estás haciendo, Irene, es absolutamente válido. Las recalificaciones manuales en estos casos funcionan. ¿Cómo es? Ya lo mostré ahorita cómo se hace y es debajo de cada pregunta hacer un comentario o asignar una calificación. Eso es lo que se llama calificación manual. Es válido y te funciona perfecto. Pero también cuando tengas muchos que tengan el mismo error, o sea, que tú vas mirando, tú puedes, eso es una forma muy útil, ir a chequear dónde cometieron error. Ah, todos se comieron la o todos se comieron, o todos pusieron aquí doble espacio, también es otro muy común. Nutrición, doble espacio animal. Ahí ya el sistema no lo toma tan fácil. Cuando no es así, cuando es así, el sistema, puedes venir acá, colocar esa opción y que él recalifique a todos los que hayan tomado esa opción. Cuando son opciones muy comunes, son válidas. Aquí hay algo que es muy importante. Perdón, había un profesor que me estaba hablando. Yo interrumpí. Creo que era el profesor Camilo, No, no, ¿no? señora, Perdón. tranquila. Bueno, yo sentí que alguien estaba hablando y seguía hablando, perdón. Acá hay también una opción que esta es importante y dice debe proporcionar al menos una respuesta posible, que son estas que están acá. Las respuestas en blanco no se utilizarán. ¿Cuáles son las respuestas en blanco? Las que quedan acá al final, que uno no pone nada, pues esas no las toma el sistema. Y acá hay otro, dice, se utilizará asterisco como comodín para cualquier carácter. La primera respuesta que coincida se usará para determinar la puntuación y la retroalimentación. ¿Qué significa? Que él empieza a validar en orden, ¿no? Ah, ¿concordo con esta? No. Entonces con la siguiente. ¿Concordo con esta? Sí, no, con la siguiente. Y así él va validando. ¿Qué significa la respuesta comodín? La respuesta comodín es cuando se utiliza, por ejemplo, aquí un asterisco. ¿Qué significa? Que la siguiente palabra, si el chico toma una palabra, un carácter adicional, él la toma. Entonces, por ejemplo, voy a colocar como comodín, por ejemplo, la O, que es como nuestro punto de análisis. Nutrición animal, y yo digo como comodín la O. El asterisco aquí me reemplaza es, no me importa la letra que pongan ahí, se la va a valer. Entonces, si no me interesara que fuera con tilde, por ejemplo. Entonces, póngala con tilde, le ponga la sin tilde, ponga una E, ponga una O, ponga una U.
Cualquier letra que pongan ahí, digamos que es susceptible a que ellos se equivoquen mucho, me la va a valer. Pero entonces el resto sí debe estar igual. O sea, tiene que decir nutris animal. ¿Sí? Así sea con tilde o sin tilde. Esto en el caso en que a mí no me interese. Lo que estamos hablando, por ejemplo, de que se puedan penalizar, pues ya son que ustedes lo informen al estudiante que pudiera ser penalizable, algo así. También, por ejemplo, si yo pusiera aquí 2 asteriscos, significa que si pusiera nutrición animales, hasta animal le cuenta bien, animales también animales le cuentaría también bien, porque le estoy diciendo, si pone 2 letras aquí siguientes comodín, cualquiera que ellas sean, válganselas. Entonces, esto también nos ayuda como a solucionar algunas veces cositas para como para poner en consideración. Por lo menos acá, nutrición animal y nutrición animales valdría dentro de esta opción por las letras comodín y allí también les aceptaría la calificación al estudiante. Entonces es importante para que lo tengan en cuenta. Si lo quieren hacer calificación manual, perfecto. Si quieren de pronto venir a editar la pregunta y darles opciones para que él siga calificando automáticamente, es perfecto. Y también hay que considerar mucho que las correcciones que hacemos en los bancos de preguntas me sirven para futuro. Es decir, puede ser que en este momento yo lo solucione manualmente, pero si yo vuelvo a utilizar la misma pregunta el otro semestre, me va a volver a tener el mismo problema. En cambio, si yo actualizo la pregunta, yo voy como depurando esa pregunta y afinando esa pregunta de manera que llegue un momento donde ya no me genere problema porque ya tengo todas las posibles opciones que he considerado o que los estudiantes me han ayudado a considerar para afinar mi pregunta. Entonces tenemos escenarios, el que ustedes seleccionen está muy bien. Listo, sobre respuestas cortas, no sé si alguien más. Ah, bueno, es diferente la respuesta tipo ensayo, ¿no? No voy a entrar en detalles porque no es parte de esto, pero recuerden que también existen las preguntas donde tú escribes es un párrafo completo, o sea, no un par de palabras, sino un párrafo completo, que son las respuestas tipo ensayo. Esas respuestas obligatoriamente son de calificación manual, o sea, el docente tiene que entrar y calificar lo que el estudiante ha dicho. ¿Sí? O sea, ahí sí no puedo darle opción de que si tiene tal palabra, no. Esas son exclusivamente de calificación manual para el estudiante. Cuando yo respondo preguntas tipo ensayo, unidas, por ejemplo, a preguntas de selección múltiple, el estudiante no recibe nota hasta que el docente no califique la de ensayo. O sea, el estudiante puede presentar todas, incluyendo la de ensayo, pero no recibe nota. O sea, el sistema califica todas, pero espera que el docente califique la manual para poder publicar la nota completa del cuestionario. Eso es importante que quede claridad porque son diferentes las de respuesta corta a la tipo ensayo. Listo, sobre esta pregunta de respuesta corta, ¿hay algo más? Antes de pasarnos para la otra, que la otra es un poquito más larga. Está clara. De verdad, perdón, Diana, Dime. quiero decir algo. Yo no me había atrevido nunca a usar respuesta corta, justamente como evitando esa problemática, pero la voy a comenzar a usar después de ver la experiencia de los docentes que han intervenido. Me parece Sí, viable. sí, digamos que ahí hay que entrar como a tener consideraciones, pero la pregunta es absolutamente válida. La competencia de escritura es necesaria. Entonces, porque hay muchos profesores, y me parece también válido, muchos profesores dicen, es que yo le encuentro si yo les doy las opciones, es fácil que ellos encuentren el camino, pero si yo no les doy ninguna opción, sino les digo, escríbanme, ahí necesito desarrollar otro tipo de competencia y es importante también. Entonces, lo que es, no, el asunto es que si las van a utilizar, tengan en cuenta todas estas consideraciones para que no sea tan traumático ni para ustedes ni para los estudiantes. Sí, y me pareciera que en los primeros usos se pueden ir generando estas situaciones, pero a medida que uno avanza, se van estandarizando dentro de las opciones las posibles respuestas. Llegará un momento que ya disminuirá el problema. Sí, sí, por eso les decía que a medida que va pasando, se va aplicando la pregunta, se pueden ir afinando. Entonces ya llegará un momento donde ya hemos tenido todas las opciones. Y también es importante, bueno, en términos por lo menos que la ortografía es innecesaria. Es decir, no, pero no, pero es necesaria. Que ellos, claro, como cuando nosotros hacemos las opciones, no les damos chance de equivocarse con ortografía, sino siempre están las opciones muy bien escritas. Entonces allí no entra esa competencia, pero mira que esa competencia también es necesaria y a veces esas reflexiones son importantes en disciplinas, ¿no? Dentro de las áreas disciplinares que existan opciones de estas escrituras.
Bueno, ¿qué más para respuesta corta o seguimos con otro temita? Yo espero que este tema les esté inspirando más problemas porque sigo con el siguiente y ya, y vamos ahora con las de ustedes. Entonces, sigo, ¿cierto? Y yo espero que estén inspirados y estén anotando Sí. para que no se les olviden los problemas. Vamos a seguir. Cualquier cosa me interrumpan, que ustedes saben que cuando uno comparte aquí la pantalla no es tan fácil ver el chat. Tenemos otro caso esta es una estudiante también, se llama Anastasia. Estaba haciendo un examen y el profesor me dijo que tenía 15 minutos, pero al ingresar a la plataforma me decía que el tiempo restante era 12 minutos y 5 segundos. Por culpa de los 3 minutos que me quitaron, perdí el examen. No me parece justo. Cuéntenme si les ha pasado. Uf, mucho. Algunas veces les ha pasado que el estudiante dice, no, pero ¿cómo así? No me aparecieron sino 12 minutos y eso genera emociones dentro del estudiante que pueden llevar a bloqueos, ¿no? Pero ¿cómo así? Yo no tengo mi tiempo suficiente, ¿qué pasa? Y mientras uno pelea, se le va más el tiempo todavía. Esta es una situación del estudiante y aquí quiero empezar a hacer hablamos un poco del proceso de configuración de horas y límites de tiempo. Las configuraciones y límites de tiempo son diferentes y vamos a ver por qué. Este es em, bueno, cuando uno edita un cuestionario, recuerden que el cuestionario tiene dos momentos. El cuestionario donde se edita el cuestionario, que son las preguntas, y la otra opción que es editar los ajustes, ¿sí? Son dos momentos de edición. Editar las preguntas es cuando yo voy a mover preguntas, organizar preguntas. Recuerden, por favor, que después de que un cuestionario ya tenga una respuesta, o sea, el estudiante ya ha hecho intentos, hay cosas que yo no puedo cambiar. Digamos, yo sí puedo cambiar lo que hemos hablado, como las opciones de respuesta, las puntuaciones, pero yo no puedo cambiar, por ejemplo, cuántas preguntas incluí. Eso ya como que el sistema me bloquea y me dice, no, tú ya lanzaste este cuestionario con 10 preguntas, por ejemplo, y tú ya no puedes borrar una de ellas o sumarle una porque ya el esquema está. Pero sí hay cosas que yo puedo editar las opciones de respuesta, puedo revisar los intentos, puedo editar los ajustes, cuando se abre, cuando se cierra, ese tipo de cosas se pueden editar. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya de todas maneras, ahorita lo reforzamos sobre el curso, de un curso como tal. Cuando yo voy a editar ajustes, recordemos que en editar ajustes es donde yo puedo cambiar el nombre, colocar las instrucciones, colocar los tiempos, cómo van a funcionar, si va a ser secuencial, si va a ser libre, qué es lo que el estudiante va a revisar después. No voy a entrar a profundizar en eso porque eso es parte de la configuración básica de un cuestionario, pero ustedes saben que existe en editar ajustes. Una de las opciones que tienen en editar ajuste tiene que ver con abrir un cuestionario y cerrar el cuestionario. ¿Qué es eso? La fecha y la hora en la cual el estudiante tiene disponible el cuestionario, cuándo se abre y cuándo se cierra el cuestionario. Y otra cosa muy diferente es el límite de tiempo en minutos. Puede ser, en este caso ejemplo que yo traigo acá, pueden ser que el cuestionario, en este caso yo dije lo abro a las 8, lo cierro a las 8:20 y aún así dije mi límite de tiempo son 20 minutos. Significa que este cuestionario va a durar 20 minutos. Pero ojo que aquí es donde puede empezar un poco lo que nos preguntaba la estudiante Anastasia. Yo entré, pero cuando miré, mi límite restante era de solamente 12,5 y ahí empieza un poco que se siente perjudicada la estudiante por el tema. Esta es una explicación es un poquito teórica, pero entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Un cuestionario, esta es como la gráfica de esto que estoy mirando. Un cuestionario tiene fecha de apertura, fecha de cierre y límite de tiempo. ¿Cómo funciona esto? Fecha de inicio significa que entre toda la franja de hora, el cuestionario va a iniciar a las 8 de la mañana y va a cerrar a las 8:20 de la mañana. Y dentro de esto he puesto un límite de tiempo. Para mí el límite de tiempo es esta franja verde clarita, que voy a decir que el cuestionario dura 20 minutos. Ahí a simple vista, todo funciona bien, ¿cierto? Todo cuadra perfecto. Ahora a las 8, cierro a las 8:20 y dura un límite de 20 minutos, pues no hay margen de error. Y ese es el tema, no hay margen de error. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la estudiante no entra a las 8 en punto como yo quisiera
sino mientras arranca el navegador, mientras entra al curso, mientras busca cuál es la actividad, mientras entra y mira, lee las instrucciones, mientras se da cuenta que cumple con todas aquellas instrucciones, mientras le voy a decir arranco el intento, que de pronto el internet me falle un poquito y empiece un poquito más lento. Mire que esas son cosas que pueden pasar. Y eso es tiempo para un estudiante. Entonces puede ser que el estudiante ya no arranque a las 8 en punto como yo esperé, sino arranque un poquito más tarde, 8:10. Voy a poner 8:05 puede ser aquí. Arrancó un poquito más tarde. ¿Qué pasa con esto? Y es importante. Miren que cuando el estudiante ya no empezó a las 8 en punto, ya se quitó un poquito del tiempo que el estudiante tenía disponible y ya este cuestionario no está disponible en los 20 minutos que yo he querido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es un caso como que dice el estudiante, no, pero yo arranqué y me decía que tenía 20 minutos y cuando yo vi no eran 20, eran 3 minutos menos o 4 minutos menos. ¿Por qué? Porque las fechas de inicio y las fechas de finalización están tan ajustadas que no damos espacio a casos que se puedan presentar. Por ejemplo, lo que hablábamos en el primero, que existiera bloqueo, por ejemplo, que al estudiante se le bloqueara el internet y yo le estoy diciendo, bueno, entra a otro navegador, vaya y abra, eso es tiempo que le está corriendo al estudiante. Por más de que como yo lo configuré tan justo, el sistema dice, sí, ella arrancó a las 8:05, pero yo se lo cierro a las 8:20. ¿Sí? Esta hora final es muy importante y él dice, yo se lo cierro. No, pero yo no llevo sino 12 minutos. No importa, yo se lo cierro porque mi configuración está para que a las 8:20 usted ya se sale de aquí. ¿Sí? Esa es la configuración que tiene Moodle y él la respeta. Formas de solucionar esto. Abrir un poco las franjas de horario, que son muy importantes teniendo en cuenta todas estas variables, ¿no? Hemos hablado que los navegadores se pueden bloquear, hemos hablado que el internet nos puede fallar, hemos hablado que el curso puede que el estudiante no encuentre la actividad y hay muchas variables que se pueden considerar. ¿Cómo podemos solucionar este tema? Abriendo los límites de abrir el cuestionario y de cerrar el cuestionario de manera que el estudiante tenga una franja. Eso no significa que le estemos dando al estudiante un poco más de tiempo, sino lo que le estamos dando son rangos de espacio. ¿Qué significa? Que el estudiante si abre a las 8 igual va a tener sus 20 minutos. Voy a devolverme un poco a la diapositiva. Recordemos que esto está acá. Una es la apertura y el cierre y otra es lo que dura el estudiante dentro del cuestionario, que es el límite de tiempo. Si yo le quiero decir al que siga manteniendo los 20 minutos, es el límite de tiempo. El estudiante sigue manteniendo sus límites de tiempo y minutos. Lo que pasa es que le voy a dar más espacio para que el estudiante pueda aprovechar esos 20 minutos. Entonces, si el estudiante arranca a las 8, no hay lío. A las 8:20 su cuestionario, en esta línea, cuando termina el límite de tiempo, el cuestionario se envía solo y ya se cierra el intento. Y no pasa nada. Pero el estudiante que empezó un poquito más tarde, 5 minutos más tarde, 10 minutos más tarde, así sean 3 minutos más tarde, el estudiante también tiene un límite de tiempo que solo va a durar 20 minutos. Entonces, esta es una forma de solucionarlo y es que tengamos presente que las horas de inicio y de cierre pueden ser unas y puede ser diferente el límite de tiempo que tenga dentro y con eso le abrimos rangos para que el estudiante pueda tener el tiempo necesario para entregar el cuestionario. ¿Estamos claros? Repetimos. Dianita, yo sí te agradecería que me repitieras esa parte para poder organizar el tiempo, teniendo en cuenta que de pronto estudiantes entren tarde y no vaya a tener esa falla. No me quedó muy clara. Listo, perfecto, no hay problema, repetimos. Entonces, cuando uno configura los ajustes de un cuestionario, tiene en la opción de temporalización, tiene 3 opciones. 1, la fecha y la hora en que abre un cuestionario. 2, la fecha y la hora en que cierra un cuestionario. Y esto pareciera redundante, pero también aparece el límite de tiempo. No es redundante y es la explicación que estamos dando. En este caso que yo he configurado, he dicho que el cuestionario abre a las 8 de la mañana y cierra a las 8:20. Entonces, efectivamente, el estudiante no tiene sino 20 minutos para resolver el cuestionario y yo lo he puesto aquí en límite de tiempo. El límite del estudiante son 20 minutos. Pero como yo lo dejé tan ajustado, el cierre
más la apertura, más el cierre, más el límite de tiempo, si un estudiante presenta inconvenientes técnicos para arrancar un cuestionario y no lo arranca a las 8 en punto, significa que yo ya el límite de tiempo se corta porque el cuestionario cierra a las 8:20, ¿sí? Aquí ya ven que el estudiante aquí perdió un poquito de tiempo, que pueden ser variables que el estudiante no pueda, digamos, controlar, pero entonces, como estamos tan justos de tiempo, aquí no hay margen de error, el estudiante podría, aquí ya el estudiante cuando ingresa al cuestionario ya no tiene los 20 minutos disponibles, ya no tiene sino 18 minutos disponibles. Entonces allí, como estamos tan ajustados, empiezan un poco los líos. ¿Cuál es la recomendación? Que cuando abramos un cuestionario dejemos el rango de inicio y el rango de finalización un poco más largos que los límites. Entonces, si yo digo mi cuestionario dura solamente 20 minutos, pues démosle un rango de inicio de media hora, por ejemplo, que inicia a las 8 y cierra a las 8:30, o a las 8:40, o a las 9 de la mañana, que dentro de ese rango él pueda utilizarlo para hacer su cuestionario. No necesariamente tiene que ser una hora, aquí pueden ser ustedes decirle, no, con 45 minutos es suficiente, pero es abrir un poco más allá del límite. De manera que si el estudiante tiene líos en su internet o por asuntos técnicos, por asuntos técnicos, él pueda igual empezar su cuestionario y durar los 20 minutos tranquilamente para poder terminar, para que no se corte el tiempo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si yo sé que mi cuestionario dura 20 minutos o media hora, abro a una hora en específico y cierro un poquito más allá, cierro un poquito más lejano. Entonces, si el cuestionario dura en límite de tiempo 30 minutos, pues entonces le doy como 45 minutos de rango o una hora para que dentro de ellos eso se pueda mover. Ellos se puedan mover en caso en que tengan que abrir el navegador o tengan que cambiarse de computador o cualquier cosa. Entonces, eso es para que sea importante es, lo importante es que no pongamos tan justos los horarios. Fecha de inicio, fecha de cierre y aparte de eso el límite tan justo porque no hay margen. El asunto en las recomendaciones, seamos un poco más abiertos en el margen. ¿Cuál es el margen? Abrir el cuestionario. Que el espacio entre abrir y cerrar el cuestionario sea más grande, así el límite de tiempo sea el mismo. Pueden ser 20 minutos, 10 minutos, una hora, hora y media. Eso tiempo lo ponen ustedes dependiendo de qué tan difícil sea solucionarlo. Entonces, dependiendo de cuánto necesite el estudiante para poderlo solucionar, ese es el límite de tiempo. Pero este rango de abrir y cerrar sí puede ser un poco más grande. Puede ser, si ustedes quisieran una tarde, 2 horas, un día completo, un fin de semana, eso ya es una decisión que toman ustedes, pero sí es importante que no lo dejen tan justo para que no pase lo que acabamos de hablar de la estudiante, que se entra y de una vez piensa que es un error, porque el estudiante piensa, no, la plataforma está fallando, la plataforma está como loca, eran 20 minutos y me dejó solamente 12. ¿Sí? Y no es así. Realmente la plataforma lo que está haciendo es respetando la configuración que el docente ha dado a su cuestionario. ¿Estamos claros? Sí, señora Dianita, gracias, muy gentil. Listo, perfecto. Entonces, simplemente esta es como recomendación. Otra recomendación que quiero hacerles antes de cerrar, y yo espero que ya estén todos alistando sus múltiples preguntas, tiene que ver con las configuraciones que traen por defecto los cuestionarios. Cuando ustedes entran en un cuestionario, lo que sale aquí en la mano derecha, la tuerquita, que es la que más ayuda, existen dos tipos de configuraciones. Editar los ajustes, que es lo que estamos hablando de horas y demás, y otra es editar el cuestionario. Cuando un examen ya tiene intentos como este, mira, por ejemplo, que me bloquea ciertas cosas como que yo ya no puedo borrar preguntas, yo ya no puedo añadir preguntas, porque ya el cuestionario arrancó. Entonces eso es importante, eso ya no se puede ajustar. Yo puedo ajustar cositas dentro de las preguntas, pero yo no puedo hacer otras. En editar ajustes, que es la primera opción, es lo que estábamos hablando, que es donde está la información general, aquí es donde está la temporalización y aquí es donde estamos hablando de los rangos de tiempo. Esto por defecto siempre viene configurado a que el envío se realice automáticamente. Es el que nosotros recomendamos porque es el más sencillo. ¿Qué significa? Que cuando el tiempo se termine, al estudiante se le cierra y donde vaya. Hay otras actividades, pero si ustedes quisieran tomarlas, tienen que tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, hay una opción que es, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no podrá responder a más preguntas.
Y hay otra opción que es el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Estas son opciones que puede tomar el docente, pero por favor tengan en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? La que viene por defecto siempre que nosotros dejamos se realizará automáticamente para que el estudiante, apenas termine el tiempo, se vaya lo que lleve, porque ¿qué pasa con esta última? Por ejemplo, si el estudiante no lo envía, el sistema ya no se lo toma. O sea, el límite de tiempo se vence y el estudiante puede tenerlo todo contestado, pero si él no lo envió, el sistema ya dice, no, usted no lo envió, lo siento, yo no lo acepto porque el docente me configuró así. Entonces, es importante. Nosotros tenemos aquí algunas configuraciones que son por defectos que consideramos que son las más sencillas para manejar, que son las más genéricas y las más sencillas de manejar. Mi recomendación tiene que ver es, si el docente hace cambios en estas configuraciones básicas, por favor infórmelo al estudiante, que el estudiante tenga absolutamente claro cuáles son las reglas de juego de cada uno de los cuestionarios. Por ejemplo, este que yo les estoy diciendo. Si yo no lo envío a tal hora, ya no se vale. Si yo voy a colocar esa configuración, tengo que decir al estudiante para que el estudiante lo tenga claro. Si voy a colocar configuraciones, por ejemplo, los esquemas, el esquema, así rápidamente. El esquema tiene que ver, por ejemplo, como cuántas son las preguntas que se van a ver cuando el estudiante les está contestando. Yo puedo que el estudiante vea todas de una vez, puedo que vea una por una, o sea, una avanza, otra, avanza. O puedo decirle al estudiante que vea perdón, al sistema que le muestre cada 2 preguntas, cada 3 preguntas, sí, dependiendo de cómo está configurado mi cuestionario. Por defecto viene que todas vengan en una sola página, ustedes lo pueden cambiar a su gusto, pero el método de navegación sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por defecto nosotros decimos que el método de navegación es libre. ¿Qué significa que un método de navegación sea libre? Que el estudiante puede ir y devolverse en cualquier momento. Así como cuando uno tiene la hoja de papel. Uno puede devolverse a mirar la pregunta 1 o seguir con la pregunta 3 o saltarse una y yo digo, ay, esta está muy difícil, esa la miro de último. Sí, es una navegación libre, es que el estudiante puede subir, bajar, devolverse, cambiar sus preguntas cada vez que quiera hasta que se le termina el tiempo y entrega el examen, ¿sí? Así como funcionaría con una hoja de papel. Ya terminó el tiempo, listo, profe, llévese mi examen. Esa es la que nosotros consideramos que es la más normal. Sabemos que hay docentes que dicen, no, mira, mi cuestionario está configurado para que sea de manera secuencial. También es válido, pero quiero que tengan en cuenta qué significa de manera secuencial. Significa que si voy a ver, por ejemplo, pregunta por pregunta, el estudiante ve esa pregunta, la contesta, pasa a la siguiente y ya no se puede devolver. Y hasta que no conteste no puede pasar. Si deja preguntas en blanco, ya no puede devolverse. Eso es importante, los docentes que la utilicen, que está bien utilizarla, que el estudiante lo tenga muy claro. A veces nos llegan a soporte eso. Ay, es que el sistema falló, que eso es la queja normal del estudiante. La plataforma no sirve, no me dejó devolverme. Y entonces yo dejé una pregunta en blanco y ya no me pude devolver. No, realmente no es que la plataforma no sirva, sino que el docente ha decidido que el estudiante no se pueda devolver. Eso en papel, por ejemplo, si estuviéramos en una aula de clase, prácticamente funcionaría, eso en papel es semejante a que yo le entrego al estudiante una pregunta, el estudiante me la conteste, yo le quito la hoja y le entrego otra pregunta, el estudiante la conteste, yo le quito la hoja y le entrego otra pregunta y no le doy opción a que el estudiante se devuelva, ¿sí? Ni vuelva a revisar ni nada. Así funciona, o sea, será la semejanza en un salón de clase. Puede que les funcione, puede ser una técnica que les funcione, pero entonces es importante que el estudiante lo tenga claro, que yo al estudiante cuando le habilite una navegación secuencial, que es, tú pasas esta, pasas a la siguiente, ya no te devuelves, ya no importa qué pasó, esta, contesta, no contestaste, ah bueno, pasas a la siguiente, ya no te puedes devolver, ni puedes seguir adelante, tienes que contestar esta, ah no, siguiente, y así, si esa es la manera como yo quiero hacer la evaluación, eso ya es decisión del docente dependiendo de cómo tenga su diseño de curso, pero es muy importante que el estudiante lo tenga claro. O sea, que para el estudiante no sea un error de la plataforma, y no es que esta plataforma está fallando y está muy mala. No, realmente es porque la plataforma respeta lo que el docente ha decidido configurar. Entonces, para que evitemos, digamos, ¿cómo se dice? Las equivocaciones o las dudas y el soporte, entonces, importante que esas cositas que nosotros le cambiemos de más a la configuración básica, por ejemplo, las opciones de revisión. Si nosotros le cambiamos algo a esto, que el estudiante sepa, por ejemplo, que puede ver unas cosas o no puede ver unas cosas, o hay que hacer
sí, que hay cosas diferentes a las evaluaciones comunes que los estudiantes están haciendo. Si hay algo diferente en mi curso que puede ser, digámoselo al estudiante. ¿Listo? Bueno, preguntas. Voy a cerrar acá para escucharles y verles. A ver, verles a los que quieran poner cámara. Díganme, por favor, que me han escuchado. Dianita, sí te hemos escuchado muy atentamente. Lo que pasa es que tú eres demasiado pila para explicar y no dejas Muy bien, muy fluir las bien. preguntas. Excelente. No me digas eso. No me diga que yo te Es bloqueo las cierto. preguntas porque me siento mal. Yo no quiero bloquear No, preguntas. es que no hay posibilidad de preguntar porque las cosas quedan muy claras, es a lo que me refiero. Bueno, pero ¿qué problemas no hemos considerado que a ustedes les pase? Que digamos no hemos considerado algo que les haya pasado con los estudiantes. Ah, bueno, yo les tengo un plus. Bueno, seguro, bueno, antes del plus, cuéntenme si hay alguna pregunta, algo que les haya pasado con los estudiantes, que ustedes dicen, bueno, hay otra forma de resolver esto. ¿Mm? Por favor. ¿No? Reunimos la generalidad de las dudas. Yo les tengo un plus, ya que nos dio el tiempo. Yo traía aquí, como dice uno, el as bajo la manga. Diani, perdón. Dime. Yo, pues, tengo como un comentario que me pasó hola, soy yo, Nasli, de la clínica de pequeños. Sí. Martes tuve parcial y me resultó una chica que, bueno, estábamos ahí en el cuestionario y me dice, ay, profe, es que no había, yo estaba en el celular y después me pasé al computador y como que no me guardó las respuestas. Pero realmente yo, pues, entré, miré los intentos y si no le aparecía, entonces yo le dije, no, pues sigue contestando en el celular entonces, y al final yo reviso. Y pues sí, pues al principio me asusté, yo dije, no me va a tocar llamar al sistema o algo así, pero no, esperé a que finalizara el parcial y realmente sí, o sea, como que sí, pues si les llega a pasar a otro profesor, uno no sabe, pues para que a mí me pasó así y que al final resultó que sí había, digamos, sí se había guardado, solo que no me aparecía ni a ella le aparecía que le habían guardado las respuestas, pero al finalizar el parcial apareció todo. Entonces, pues por si acaso a alguno les llega a pasar, no se asusten que eh, al final tienen pues las respuestas como tal. Entonces, pues eso fue como lo que me pasó a mí, pero ya no hubo problema. Eso fue lo raro. Pero mira que eso es muy importante lo que nos dice la profe Nasli y es porque ella mantuvo siguiendo contestando en su celular. Eso significa que en el navegador del celular siguen manteniéndose las respuestas, ella sigue avanzando y sigue manteniéndose las respuestas. Si ella Exacto. se cambia a otro navegador y no las mantiene, es porque digamos que el navegador del celular no ha sincronizado y no ha enviado esas a la plataforma. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, este tipo de casos. Si ella se mantiene en el mismo dispositivo, con la misma sesión que estaba manejando, al final las envía todas. Pero Ah, si no, si ellos empiezan a saltarse de lado a lado, a cambiar, ahí es donde empiezan los problemas que llamamos el primer tema que tratamos, que fueron los problemas técnicos o de conexión, que ahí se pueden perder. ¿Sí? Entonces es importante, esa recomendación que nos da Nasri es buenísima, que los estudiantes se mantengan el mismo. ¿Sí? O sea, ¿para qué se va a cambiar? Ya pues si ya pasó algo y ahí ya miraremos si les damos otro intento, pero buenísima la recomendación, gracias, profe. pues yo no sabía, realmente gracias a ti, Dianis, pero sí fue lo que yo le dije, pues sigue en el celular y después miramos, ya, fue lo único que le dije. Y sí, así resultó. Listo, ya era mi recomendación y como lo que me había pasado. Gracias, Diana. No, vale, gracias, es súper válido. Entonces que ellos se mantengan en la misma sesión para que no empiecen los problemas. Dime, profe. ¿Qué pasa si hay ellos, por ejemplo, que suele suceder, bueno, de pronto, ¿no? Eso también va a la honestidad del estudiante. Ellos hacen doble sesión en un examen. ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, yo estudiante estoy en un examen ahorita, pero otra persona se me está conectando simultáneamente. ¿Se los bloquea o no? Eso sí, no tengo. ¿Les bloquea la sesión? Espérame un segundo. Em, espérame, hago la consulta. Yo tengo entendido que nosotros sí lo teníamos habilitado así. Y Ujú. es que si yo estoy en una sesión y yo abro en otro computador la misma sesión, se me Exacto. cierra la anterior.
Y ahí es donde a veces, bueno, les puede pasar eso. Espérenme un segundo, yo voy a verificarlo con parte técnica. Pues es que eso también pasa, pues, porque ellos le empiezan a decir, ay, profe, es que me cerró. Entonces, pues, puede pasar esa, ¿no? Como que estén haciendo doble sesión en el mismo examen, ¿no? Bueno, ya hice la consulta, pero yo lo tengo clarísimo. Pero lo que dice el profe Cristian es cierto. Si yo estoy trabajando en un examen con un estudiante y empiezan ese tipo de preguntas, ay, es que se me cerró la sesión, profe, ay, es que yo estaba trabajando y se me cerró la sesión, puede estar pasando eso, que otra persona desde otro computador esté ingresando, porque lo que hacen es, lo que tenemos configurado en el sistema es que sea solamente una sesión por persona. Entonces, si hay dos sesiones abiertas al mismo tiempo, me cerró en una y me dejó abierta la otra. Entonces, a veces, si el estudiante empieza como con esas, ay, es que me cerró la sesión, esa otra, ay, volví, se me cerró la sesión, eso puede ser un indicio de que pueden haber sesiones duplicadas. Claro. Ujú. No sé si les ha pasado a los demás, no sé, pero esos casos suelen pasar a veces. Listo. Igual yo hice la pregunta técnica al área de soporte tecnológico. Listo. Bueno, una más o les tengo ñapa. Esta es un poquito más, como que yo he empezado como lo más suavecito, hemos ido avanzando, y les tengo un poquito más entre el nivel intermedio y el avanzado, así como un plus. Quiero mostrarles esta, pero quiero escucharles primero. Ay, ¿dónde está? Creo que es aquí. Allí. Tengo un caso de una profesora y en este caso se llama la profesora Margarita. Cuéntenme, por favor, si les ha pasado, si lo han manejado y que, pues, o sea, cuéntenme cómo lo han hecho y miramos qué otras opciones tenemos. Tengo un caso especial con el estudiante y necesito editarle un cuestionario, pero en el grupo tengo que no lo han presentado. Sé que puedo ponerle contraseña, pero pues sería asignarle solamente al estudiante o a los estudiantes que no lo han presentado, ¿no? Como agregar usuario, ¿no? Cuando uno configura, cuando uno hace eso, ¿no? Añadir usuario, ¿no? Sería como lo que se debería hacer. No sé los demás cómo hacen, pero yo haría así. Bueno, ¿y quién más? ¿Alguien le ha pasado eso? Tengo un caso especial con un estudiante, necesito editarle un cuestionario, pero en el grupo tengo estudiantes que no han presentado, sé que puedo ponerle contraseña al cuestionario, que este es un paréntesis. Una de las opciones de la configuración del cuestionario es que el sistema le solicite una contraseña. Eso se utiliza, puede ser utilizado para casos especiales, puede ser utilizado para ciertos momentos que si no conocen la contraseña, el grupo completo pues no pueda entrar al cuestionario, como para controlar ciertos accesos. Entonces, primera como cuña, se puede poner contraseña, ¿sí? Quienes no saben, yo ahorita les voy a mostrar cómo se puede poner la contraseña en caso en que lo necesita. Pero esta profesora en particular me dice, mira, yo sé que puedo ponerle contraseña, pero ¿qué pasa con la contraseña? Digamos, yo voy a presentar, a mí el profesor me da la contraseña a mí, yo presento mi cuestionario, pero si yo le doy la contraseña a Cristian, que está en mi mismo salón, también puede presentar el cuestionario a la misma hora, que ese es lo que dice ella. Yo sé que puedo ponerle contraseña, pero yo quiero evitar que se la pase a otros compañeros que no han hecho el cuestionario. Cuéntenme qué puedo hacer. Lo que nos habla Cristian es una opción. Cuéntame, por favor, qué otras opciones podemos tener. Yo no tengo ni idea.
Pues yo creo que la que yo creo que mencioné, ¿no? Excepciones de usuario, ¿no, Diana? Que es cuando es cuando yo le habilito a este estudiante en particular y yo le puedo colocar contraseña solo a él, ¿sí? No sé si sería eso. Sí, sí, lo que pasa es que en inglés como inglés tiene unos cursos intensivos y construidos Sí. virtuales muy grandes, hemos explorado eso antes, pero no es como muy común, no es muy común el uso de excepciones, que eso es lo que vamos a mirar realmente, son excepciones de usuario. Esa era la respuesta correcta. Bueno, Ok, pero miremos listo. opciones, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es que en inglés es que en inglés tenemos muchos recursos allí que nos ha tocado operar muchas cosas. Son un poquito más avanzados en el tema. Pero entonces miremos las opciones que hay. Me voy a devolver a un curso, déjenme y busco un curso, un cuestionario por acá para mostrarles. Entonces, a todos les ha pasado que tienen casos especiales con estudiantes, ¿cierto? Siempre pasa que tengo un cuestionario, que ese día al chico le pasó algo, no pudo participar en el cuestionario. Y si el chico, digamos, tiene una excusa válida, entonces yo le voy a decir, bueno, preséntalo otro día. Pero ¿qué pasa si todo el grupo ya lo presentó? No hay lío. ¿Sí? Si todo el grupo ya presentó el cuestionario y solo me falta ese estudiante, no hay lío. Yo puedo venir a cambiar aquí la hora de inicio, la hora de finalización y ponerle un día diferente para que el chico lo conteste. Hasta ahí es el asunto más sencillo y no hay problema. ¿Qué pasa cuando no están así todo el grupo? Yo sé que no pasa en un agrario porque en un agrario son muy juiciosos los chicos, pero hablemos que pueda pasar que los chicos no son tan juiciosos y no todo el grupo me presentó el cuestionario y solamente hay un estudiante que tiene como excusa para que no se presentara ese día. Entonces, digamos que tenemos estudiantes que están con el cuestionario pendiente, que no lo hicieron cuando debían hacerlo, pero tampoco tienen una excusa para poder permitírselo presentar en el otro momento. Hay algo que se llama aquí. Voy a abrirles todas las opciones acá para que miremos. Bueno, no voy a entrar a mirar cada una porque eso se ve, es en la parte de configuración básica de los cuestionarios. Quienes quieran entrar a esa parte de configuración básica de los cuestionarios, 30 de abril tenemos sesión. Em, tenemos la opción, esto es de seguro, de restringir los intentos de los estudiantes. Esta es la que habla la profesora allí en el caso, que es ponerle una contraseña. Entonces yo le puedo colocar al cuestionar una contraseña y se la entrego al estudiante. Yo le digo, mira, sí, mi contraseña es la que yo quiera, puede ser números y letras, puede ser mayúsculas, como ustedes quieran. Y cuando el estudiante va a ingresar al intento, le va a decir, hey, tú necesitas una contraseña para hacerlo. Y allí el estudiante pone la contraseña, hace el intento y no hay ningún inconveniente. Hasta ahí está también normal. Entonces, puedo cambiar acá el, el día y la hora, si no hay ningún problema. Si hay un estudiante en especial, puedo darle contraseña, pero el caso que nos comenta la profesora Margarita es un caso un poquito más avanzado. Bueno, pero yo no quiero que se la pase a nadie más. Esa es una contraseña única que cada estudiante, si se la pasara a todos los estudiantes puedan ingresar a presentar el cuestionario, pero si yo quiero ser un poquito más restringido, ahí hay una opción que es lo que nos comenta Cristian, que se llaman excepciones de usuario. Yo siempre he dicho que las tuerquitas son la salvación, entonces voy a mostrarles qué significa esas excepciones de usuario. En los cuestionarios, cuando apenas ingresa un cuestionario, estoy en la parte inicial donde no han empezado los estudiantes a hacer el intento, está la tuerquita. Ahí hay editar ajustes, que es donde estábamos ahorita, donde yo puedo cambiar las características, poner una contraseña si yo quisiera además. Y hay otras que son excepciones de grupos, en caso en que internamente yo quiero darle acceso a un grupo completo, que esto de grupos, para mirar cómo se funcionan los grupos, tenemos también una capacitación que se llaman grupos y agrupamientos. Y otra que se llaman excepciones de usuario. Esto es casos especiales que yo quiero que pase con un estudiante. Eso es lo que nos comenta Cristian. Yo puedo decirle a un estudiante en especial que entre a presentar un cuestionario o que tenga
tiempo diferente a otro estudiante o que te solicite una contraseña diferente. Eso se utiliza para excepción de usuario, es yo tengo una configuración básica en el cuestionario excepto para este usuario. Es como abrir ese enlace excepto para él. Si ustedes ven, el cuestionario de la unidad 2 realmente se cerró, este cuestionario con el que yo estoy trabajando hoy de práctica, se cerró el 12 de noviembre del año pasado a las 12 de la noche. Si ustedes se dan cuenta de eso. 12 de noviembre, yo no lo he modificado porque eso es un curso real, entonces no lo voy a modificar. Resulta que este estudiante uniagraria, que yo traje de caso hoy, hizo el cuestionario el 22 de abril del 2021 y lo hizo en media hora. Miren, por ejemplo, que el cuestionario como tal está cerrado. No debería permitirle a un estudiante diferente hacer un cuestionario porque está cerrado. ¿Por qué el estudiante lo pudo hacer? Porque nosotros le dimos una excepción de usuario. Vamos a entrar a mirar en detalle qué significa la excepción de usuario. Son casos especiales, perdón, de usuario, excepción de usuario. Son casos especiales para este estudiante. Yo agrego la excepción de usuario, le digo qué estudiante quiero que tenga en esta excepción de usuario. Yo en este caso tengo un estudiante que se llama estudiante. Puedo tener varios, utilizar mucho. Aquí cuando yo voy escribiendo me sale la lista de los estudiantes que están en este curso. Yo puedo seleccionar los estudiantes que les necesito que les afecte diferente el cuestionario. Si yo quiero ponerles a ellos contraseña, les puedo poner contraseña. No es necesaria. ¿Por qué? Porque el sistema valida. Ah, esta excepción es para Diana. Ah, entonces Diana, usted no necesita contraseña, siga. Pero si yo le pongo una contraseña, se dice, ah, usted es Pablo, aparte de eso, déme la contraseña, santo y seña. Y así puedo hacer seguir. Eso es como decir, cierro la puerta para todo el mundo, pero tengo como una puertica de usuarios premium, ¿sí? Que tienen como una excepción diferente. ¿Qué le puedo decir al estudiante? Le puedo cambiar el abrir el cuestionario y el cerrar el cuestionario igual, fecha de inicio, fecha de finalización. Le puedo cambiar el límite de tiempo también y le puedo cambiar los intentos permitidos. Es decir, casos especiales que yo digo, bueno, le voy a dar un segundo intento por alguna razón en particular, yo puedo decirle a únicamente a este estudiante, dele 2 intentos. El resto del grupo, cuando ingresa, ve la configuración básica. Que es decir, para este cuestionario fue que se cerró en noviembre, que no tenía sino 30 minutos, que no tenía sino un solo intento. Y para este estudiante en especial, que yo voy a manejarle un caso especial, yo le puedo poner una configuración diferente. Y aquí simplemente le doy guardar y él aquí ya me dice, por ejemplo, ah, mira, las excepciones que usted tiene en este cuestionario, puedo tener muchas. Puedo tener para varios estudiantes, puedo tener para uno solo, puedo tener estudiantes con diferentes. Es decir, a Camilo le abrí el domingo, pero Maybel, por un caso especial, me toca abrir el miércoles. Entonces, ¿qué cambia con esto? Que no cambian ajustes. Significa que todos los estudiantes van a ver, para este caso, por ejemplo, que el cuestionario se cerró el 12, pero Maybel lo ve que se le va a abrir el miércoles y Camilo ve que se le abre el domingo. Es decir, cada estudiante tiene como una visión previa del curso. ¿Por qué son útiles las excepciones de usuario? Para evitar confusiones dentro de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo cambio en ajustes para todo el mundo la fecha, el estudiante puede prestarse a decir, ah, pero mira, profe, yo lo tenía abierto el domingo, pero el sistema decía que sí lo podía hacer, pero me permite una contraseña, eso es que la plataforma está dañada, y no. Entonces toca decirle, no, es que lo abrí el domingo, fue porque tal estudiante en especial tenía un caso, y allí empiezan un poquito las confusiones de los estudiantes. Esto aplica solamente para cuestionarios. Hay algunas otras, cada actividad tiene como excepciones diferentes, pero las que estamos viendo hoy es solo para cuestionarios. Vuelvo y repito, las excepciones de usuario, el cuestionario tiene una configuración base. Esa configuración base se le aplica a todo el mundo, pero yo puedo hacer excepciones para usuarios específicos por casos especiales. Dentro de la tuerca hay una opción que se llama excepciones de usuario. Y a esos usuarios en especial, yo puedo escoger un estudiante, 2 estudiantes, los que ustedes necesiten. A esos usuarios especiales pueden tener condiciones diferentes. Lo que cambia aquí es que los únicos que ven esas condiciones diferentes son los chicos que están dentro de la excepción. Todo el resto del grupo ve la configuración normal que está dentro del cuestionario.
Es decir, que si el cuestionario ya cerró y yo lo vuelvo a abrir para un estudiante en especial, el resto del grupo ve que el cuestionario ya cerró, no hay chance, era para el noviembre, ya se cerró. Pero en este usuario que tiene un usuario especial, él sí ve que está abierto, sí lo puede responder sin crear traumatismo con el resto del grupo. Este es un poquito más complicado. Me cuentan, por favor, si se entendió o si miramos otra estrategia para darnos a entender el tema. ¿Qué problema estamos solucionando? Recordemos que sea casos especiales que manejemos con los estudiantes, que debamos moverlo, que debamos mover un cuestionario para un estudiante solamente, sin que esto me afecte al resto del grupo y sin que ellos tengan por qué verse como afectados. Ah, mira, el cuestionario está abierto, mire, me está pidiendo clave. No, sino que esas situaciones del grupo no se entera, sino son casos especiales con estudiantes puntuales. Cuéntenme, por favor, si se entendió. Muy claro, Diana, yo lo entendí, ahora tengo que ensayarlo. Bueno, esos son casos especiales, esos son casos para cuando existen casos especiales que vamos a manejar, que no es tan sencillo manejarlo con todo el grupo, es para esos casos, ¿sí? Igual, si hay que repetirlo, recuerden que esto está grabado, entonces allí van a volver a poder repetir porque hay cositas que cuando uno las va a usar, ahí tienen preguntas. Listo. Bueno, ¿y qué más tenemos pendientes? Tengo pendientes por decirles cuál es el producto del día de hoy. Mire, ya estamos sobre el tiempo. Ni que estuviera tan exacto este tiempo, está perfecto. Entonces, voy a ingresar. Ustedes dentro de las aulas virtuales, dentro de los cursos que ustedes tienen asignados, tienen un curso que se llama formación docente. Estos procesos de capacitación hacen parte de ese curso de formación docente. Voy a mostrarles acá en pantalla. Entonces, cuando ustedes ingresan a sus aulas virtuales, encuentran un curso del programa de capacitación institucional de la universidad que hace parte de la Escuela de Formación Docente. Esta, ustedes ya la tienen desde hace rato porque han venido incluyéndose cursos. Tenemos diferentes cursos de la Escuela de Formación. Este que estamos manejando el día de hoy pertenece al último cajoncito que tiene que ver con Moodle del año 2021. Discúlpenme un segundo. Esto del año 2021, si quieren ustedes vayan ingresando cada uno a su aula virtual para que vayan viendo las capacitaciones que están disponibles. Vamos, en ese espacio van a aparecer todas las capacitaciones que estamos haciendo, pero en ese espacio en particular van a ir apareciendo a medida que las vamos haciendo. O sea, en este momento están activas solamente unas pocas y a medida que vayamos avanzando en las capacitaciones, ustedes van encontrando más. Porque es importante que tengan ustedes claro, por si acaso alguno de sus compañeros que quiera participar en estas capacitaciones, al ver la grabación puede ir a hacer entrega del producto en ese espacio. Entramos a formación docente, vuelvo a mostrar en la pantalla, formación docente. El último cuadrito que tenemos disponible se llama Moodle 2021 y allí en Moodle 2021 tenemos en este momento 3 capacitaciones que son las que están corriendo en este momento. Recursos de actividades de Moodle, que está corriendo en simultáneo ahorita. Tabla de calificaciones, que fue la del lunes que ya pasó. Aquí ya está la grabación por los que quieran ponerse al día y quieran hacer entrega de su producto de tabla de calificaciones. Y la del día de hoy es el tema 6, problemas en un cuestionario, abril 23. Ustedes al entrar allí van a ver 2 actividades para realizar que quiero que puedan realizar en este momento. Una de las actividades es el producto para entregar, que es el que se certifica. Y lo que vamos a hacer simplemente en esta que es identificación de los problemas más comunes de los cuestionarios y cómo resolverlo, que fue lo que hicimos del día de hoy. El producto que se va a entregar simplemente es un párrafo donde cada uno de ustedes describe cómo fue su aprendizaje en la charla. ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué no fue lo más importante? ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Lo que no le gustó? ¿Qué aprendió? ¿Qué les faltó? O si hay cosas que ustedes ya todo dominaban, entonces que todo está perfecto. ¿Cómo se hace esta entrega? Aparece el botón al final que se llama agregar entrega. Con agregar entrega simplemente les va a aparecer un cuadrito y ustedes allí van a colocar la respuesta. Simplemente es un párrafo de reflexión
donde describen su aprendizaje en la charla. Por favor, si lo pueden hacer de una vez y no nos llevamos tarea para la casa, está perfecto. Vamos a hacer el escritura allí y guardamos cambios. Discúlpame, todavía no está habilitado. ¿Qué te sale? ¿Te sale qué? Espera, ya te mando un pantallazo. 23 de abril. Dianita, y a mí no me sale. Yo creo que es que yo quedé como matriculada en el cuestionario básico. La de calificaciones, mira, ahí te veo un pantallazo por el chat de Teams. Voy a verlos, a ver cuál problema puede presentarse. Dianita, qué pena contigo, muy básica yo. Yo entro al aula virtual y debo ir aquí a casilla para ver el tema de los docentes. Entras al aula virtual y buscas uno que se llama formación docente. Igual les voy a mandar ya el enlace, espérenme un segundo. Profe Cristian, actualiza la pantalla, por favor. Vale, listo. A ver si es solamente de actualización. Hola Diana, ¿cómo estás? Yo ya revisé y a mí me aparece bien, sin ya problemas. acaba de aparecer, perfecto. Listo, entonces otra vez, entramos a aula virtual. Dentro de los cursos debe haber uno que se llama formación docente. Igual les acabo de enviar el enlace de ese curso a este chat. Ahí, cuando entran a formación docente, tienen el último cajoncito que se llama Moodle 2021. En ese espacio de Moodle 2021 es donde estamos haciendo todas las entregas. Esta capacitación que estamos trabajando tiene que ver con la entrega del tema 6 y tiene que ver con problemas en un cuestionario. Entran allí donde dice problemas en un cuestionario, dan la opción de agregar una entrega, el producto se especifica ahí, se llama párrafo donde el docente describe su aprendizaje en la charla. En ese cuadro que les aparece, ustedes hacen la escritura de ese párrafo y guardan cambios. Ahí hacen ya la entrega de su producto. En ese mismo espacio hay una opción que se llama evaluación del problema 6, evaluación 6 del tema 6, problema en un cuestionario. Esa es la evaluación de la jornada del día de hoy. Entonces, es un pequeño cuestionario súper cortico para que ustedes, por favor, también hagan la evaluación de esta jornada. ¿Listo? Bien, Dianita, no sé, yo estoy en cero. Yo ingreso a mi aula virtual, pero evidentemente lo que aparecen son